Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy vamos a hablar acerca de Jesús habló por parábolas. Nuestro amado Señor Jesucristo habló por parábolas, narraciones simbólicas de las cuales se puede extraer una enseñanza. Y le hablaba así al pueblo, a la gente en general. Vamos a ir a la palabra de Dios. En Mateo capítulo 13, versículo 34. Dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Nuestro amado Señor Jesucristo nos dice en primer lugar que Él hablará a la gente en general, al pueblo, en parábolas, y les va a declarar cosas escondidas desde el principio, desde la fundación del mundo, es decir, cosas que están en el corazón de Dios y que nuestro amado Señor Jesús, Dios Hijo, ahora sacará a la luz. Estas narraciones, como la parábola del sembrador, el trigo y la cizaña y tantas otras, nos muestra nuestro Señor Jesús cosas ocultas. Sin embargo, dice a continuación: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Aquí en particular, los discípulos de nuestro amado Señor Jesucristo le piden que les explique esta parábola. Hay algo muy importante. Una vez que terminó nuestro amado Señor Jesús, nuestro buen Salvador, de explicar al pueblo, a la gente en general, por parábolas, entró en la casa y en intimidad a sus discípulos les revelaba todas las cosas. ¿Qué nos quiere decir esto? Nuestro amado Señor quiere ir a tu casa. Tú eres quien abres la puerta de tu corazón. Quieres entender no solo las parábolas, sino la palabra de Dios en general. Necesitas para esto al Espíritu Santo. Necesitas que Jesús more en tu casa, en tu corazón, que Él te hable. Si no, no entenderás las parábolas ni tampoco entenderás su palabra, porque esto es por el poder del Espíritu Santo. Por eso, amigo, amiga que me escuchas, si no conoces a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, es tiempo de que lo recibas, que le des tu vida a Jesucristo. Para esto, al final de este podcast, hay una oración donde tú rendirás tu vida a Jesucristo, le confesarás como tu Señor y Salvador. Recibirás el perdón de tus pecados por Jesucristo. El amado Espíritu Santo vendrá a tu vida y por la fe en Jesucristo tienes salvación y vida eterna. Y de ahí a caminar con Jesús, a mantenerte con Él. Y si ya conoces a Jesús, es tiempo de que profundices tu relación con Él. La palabra de Dios dice: sed llenos del Espíritu. El amado Espíritu Santo te revelará no solo las parábolas, sino también te revelará toda la Escritura, la Biblia, para que así la entiendas. Y será no una religión, sino una relación con Dios, nuestro Padre Celestial, por medio de Jesucristo, su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Esto es la gracia de Dios
por medio de Jesucristo. Necesitas a Jesús. Entonces, Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, te revela la verdad, te revela la palabra, cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ahora bien, esta frase que nuestro buen Jesús dice, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, nuestro buen Señor Jesucristo está aludiendo con esta frase al Salmo 78. Porque el Salmo 78 dice Dios, escucha, pueblo mío, mi ley, mis enseñanzas. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Entonces nuestro Señor Jesús alude a este texto cuando se refiere a las parábolas, cosas escondidas. Sigamos leyendo el Salmo 78 para entender qué más cosas escondidas nos revela nuestro amado Jesucristo. Si seguimos leyendo dice, estas cosas, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, nuestro Padre Celestial, y su potencia y las maravillas que hizo. Estas cosas escondidas de Dios nos revelan el poder, la gloria de Dios. Ya hemos hablado de la gloria de Dios y esto lo sigue anunciando. Dios es todopoderoso, hace grandezas. Y aquí en el Salmo 78, al cual alude nuestro amado Señor Jesús, habla acerca de estas grandezas y cosas escondidas. ¿Qué más dice? Versículo 7 del Salmo 78. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. El objetivo de Dios, de nuestro Padre, a través de Jesucristo, de su palabra. Jesucristo es el Verbo hecho carne. Él es la manifestación de la palabra de Dios. Jesús nos enseña la palabra de Dios. Él es el ejemplo a seguir para que pongamos en Dios nuestra confianza y no olvidemos su amor y su poder, las obras de Dios, y que guardemos sus mandamientos, como nuestro Señor Jesús lo dijo. Seréis mis amigos si hacéis lo que yo os mando, si guardas mis mandamientos, si guardas mi palabra. ¿Qué más dice el Salmo 78? Y no sean como sus padres, es decir, generaciones anteriores. Generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Aquí nos habla de algo oculto que pocos entienden, que ser cristiano, creer en Dios por medio de Jesucristo, es más que decirlo, es más que ir a una iglesia, es tener una relación con Dios, es no ser una generación contumaz y rebelde, que no dispusieron su corazón y no fueron fieles. Es decir, muchos religiosos que aparentan ser cristianos no toman la determinación en su corazón de amar a Dios por medio de Jesucristo. No toman la determinación de serle fiel, de buscarle, de amarle, de permanecer en Él. Esto es algo que Dios quiere que entiendas, que debes determinarte, que debes ser fiel. No basta con decir que eres cristiano. Debes tomar una determinación diaria de consagración, de orar, de leer su palabra, la Biblia, de tener comunión
con Dios por medio de su Espíritu Santo. Amar a Jesús, amar a nuestro Padre, apartarte del pecado, de toda inmoralidad, de toda codicia, de todo orgullo, humillarte ante tu Dios, que Él sea el primero, buscar serle fiel y agradar a Dios, no a los hombres. Son determinaciones que nuestro Dios nos quiere revelar, porque esta es la causa del fracaso de muchas generaciones de pueblo de Dios. Si seguimos leyendo el Salmo 78, dice: delante de sus padres hizo maravillas nuestro Dios, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Ya sabemos que esa tierra representa el mundo, la esclavitud del pecado, de la cual nuestro Dios nos libera por medio de Jesucristo. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió, es decir, partió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes, aguas, e hizo descender aguas como ríos. Vemos que nuestro Dios saca a su pueblo de Egipto, abre el mar rojo y pasan en seco. Tenían de día una nube que los guiaba y protegía, y de noche columna de fuego, un resplandor que los guiaba. Él, por medio de milagros, hizo salir agua en las rocas en el desierto y les dio a beber. Esto implica que cuando nuestro Dios nos saca del pecado, de Egipto, del mundo, del orgullo y de la soberbia, permite que lleguemos a un período de desierto, donde dependemos de Él y tendremos el perdón de nuestros pecados por medio de Jesucristo, la sanidad, la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Y tendremos sustento, liberación, experimentaremos su amor, el amor de Dios manifestado a través de Jesucristo. Y en medio de este mundo, en el cual vamos como peregrinos y extranjeros, en medio de las dificultades, Dios nos protegerá, nos guardará, nos llevará a esa tierra prometida, que finalmente es la nueva Jerusalén que desciende del cielo, nuestra patria celestial. Y que aún en esta tierra Dios nos permite llegar a tierras prometidas donde tenemos provisión, paz, su amor para servirle. Dios es bueno. Pero ¿qué ocurrió? Versículo siguiente, 17 de Salmo 78. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiéndole comida a su gusto. ¿Qué ocurre? En medio de las dificultades que enfrentamos, Dios quiere un pueblo manso y humilde, que se deje limpiar, purificar, que no se rebele ante las dificultades. Más adelante, en la parábola del sembrador, habla de que aquellos que están sembrados entre piedras no tienen raíz, porque cuando viene la dificultad, se rebelan, huyen. Todos vamos a enfrentar dificultades, pero como cristianos debemos depender de Jesucristo, humillarnos ante Dios y permanecer en Él y ser agradecidos, no pidiendo comida a tu gusto. Las cosas no serán a tu gusto. Dios te bendecirá, pero un hijo humilde confía en la voluntad de Dios. Un discípulo de Jesucristo muere a sí mismo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tomo la cruz, me niego a mí mismo y hago la voluntad de Jesús. Le obedezco, le doy el primer lugar en mi vida. Ya no es a tu gusto.
Pero estas personas, este pueblo de Dios, se rebelaron, querían las cosas a su manera y murmuraron contra Dios, se quejaron, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Tendrá poder? Después de todos los milagros que experimentaron. Ese es el corazón engañoso. No puedes confiar en ti. ¿Qué más dijeron? He aquí, ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Que vemos aquí la actitud de muchos cristianos de quejarse contra Dios, rebelarse contra Jesús, pensando en que como Dios es amor, tiene que soportar toda la inmadurez de la persona, todos sus berrinches. No debes abusar de la gracia de Dios. Nuestro amado Señor Jesucristo dice que el que pierda su vida por causa de Él, su evangelio, entonces ese hallará la vida eterna, la salvación en Jesús. No puedes rebelarte, ni puedes tentar a Dios exigiéndole que haga las cosas a tu manera. Tú puedes orar, pedir y esperar en su voluntad. Mas no puedes exigir a Dios que haga las cosas a tu manera, porque eres hijo, porque Jesucristo es tu Señor. Él es tu autoridad. Tú te sujetas. Con humildad ruegas, clamas y confías. No puedes ser rebelde. El mundo actual es rebelde. El mundo, la sociedad actual, no se sujeta, es violenta y rebelde. Los hijos de Dios se humillan, buscan a Jesús y confían en Él. Dios tiene pensamientos de paz y no de mal. Él quiere darte lo bueno, porque Él te ama, pero tú tienes que sujetarte y hacer las cosas a la manera de Él y no exigirle las cosas a tu manera. Él ha prometido habitar con el quebrantado y humilde de espíritu, con un hijo que se humilla. Por eso que nuestro Dios mira al soberbio de lejos y da gracia a los humildes. ¿Qué ocurrió entonces? Por tanto oyó Jehová y se indignó. Se incendió el fuego contra Jacob, es decir, contra su pueblo. Y el furor salió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Eso es lo que ocurrió. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Dios en su amor provee a sus hijos, a pesar de que muchas veces son rebeldes y no se sujetan. Ahora Dios les provee como Él lo ha definido, no al gusto de su pueblo, como conviene. Dios sabe lo que nos conviene. Dice a continuación, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Dios proveyó. No porque Dios no haga las cosas a tu manera, quiere decir que tienes derecho a rebelarte o a quejarte. Nunca lo tendrás. Un hijo de Dios, discípulo de Jesucristo, se humilla. Sigue el ejemplo de Jesús, que siendo el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, siendo Dios, Dios Hijo, se humilló hasta lo sumo, haciéndose hombre, y en calidad de hombre se humilló hasta ser siervo, y en calidad de siervo se humilló hasta lo máximo, muriendo en una cruz, por ti y por mí, para así darnos salvación y vida eterna. Tienes que ser semejante a tu Señor, a Jesucristo.
te humillarás ante Él, presentarás tus peticiones, pero no vas a presionar a Dios en forma indebida, con rebelión, como el mundo exige sus derechos. Un hijo de Dios no hace eso, se humilla y es humilde y espera en Él. Este pueblo de Dios se rebeló, no les bastaba el maná, exigió carne y se quejaron. Entonces Dios le dio lo que ellos querían. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. Ellos tentaron a Dios, lo pusieron a prueba, lo presionaron para que hiciera las cosas a su manera, y Dios aparentemente les concedió su deseo. Pero ¿qué ocurrió a continuación? Dice, no habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. ¿Qué quiere decir? A los más rebeldes, orgullosos, aquellos escogidos, aquellos soberbios, tuvieron la disciplina de Dios, murieron, porque Dios no habita con el soberbio, con el orgulloso, sino con el pueblo manso y humilde. La Biblia nos relata que se llenaron de codicia, hicieron cerros de aves para comer, y Dios los disciplinó. Cuando hay rebelión contra Dios en su pueblo y le exigen a Dios hacer las cosas a su manera, siempre habrá disciplina. Porque Dios es un Padre bueno y todo padre corrige a sus hijos. Él hace justicia, juzga con justicia y toma medidas correctivas. Eso es juicio. Y finalmente hace misericordia. Y debes comprender de que la justicia de Dios, el juicio de Dios, también declara su gloria. Él es justo. Él ha declarado que es lento para la ira, grande en misericordia. Y eso lo ha demostrado a través de la gracia en Jesús. Pero dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Es decir, si te rebelas, habrá disciplina. Por eso, no seas como el pueblo rebelde. Sé humilde. Nuestro amado Señor Jesucristo nos revela todo esto que está escondido desde el principio, para que entendamos, como discípulos, la voluntad de Dios. El pueblo no entiende, oye la palabra de Dios, mas no entiende. Pero un hijo de Dios comprenderá, entenderá y será humilde y querrá amar a Dios, sirviendo y amando a Jesucristo, haciendo de Jesús su Señor y Salvador, teniendo una relación diaria con Él, haciéndolo su primer amor. Dios tiene que ser tu primer amor. De esa forma no te rebelarás, de esa forma no te quejarás, esperarás en Él y Él te bendecirá. Y nuestro buen Padre Celestial da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por medio del poder que actúa en nosotros, su poder de su Espíritu por Jesucristo. Este pueblo de Dios que nos relata Salmos 78 no actuaron como hijos humildes. Algunos usaron a Dios. No uses a Dios. Ámalo y dale tu vida. No uses a Jesús. Ámalo y dale tu vida. Así vivirás. La rebelión de muchos hijos de Dios en la actualidad no necesariamente se manifiesta en una muerte física, sino en una muerte espiritual. Solo se transforman en religiosos que van a una iglesia,
que aparentan ser cristianos, pero que no aman a Dios, no tienen una relación diaria con Jesucristo, no le buscan, no le conocen, no le aman. No actúes así, no te rebeles. Si seguimos leyendo el Salmo 78, dice: con todo esto pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. No fueron agradecidos. Hay que ser agradecido con nuestro Dios por todo lo que Él nos ha dado, su amor, su perdón, su provisión, su salud, sus cuidados. Dios es fiel. Sé humilde. Este pueblo de Dios en el Salmo 78 dice que no dio crédito, no fue agradecido. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Y esto es lo que sigue sucediendo hoy con muchos cristianos, pueblo de Dios, que por cuanto no son humildes, no se han rendido a Jesucristo, solo son religiosos, van a una iglesia, consumen sus días en vanidad, es decir, cosas temporales. El libro de Eclesiastés dice: todo es vanidad, todas estas cosas son temporales. Entonces así muchos cristianos solo viven pensando en lo que comerán, vestirán, en lo que harán, en la casa, en el auto, en las cosas temporales, en su proyección laboral, en las cosas en las que se entretendrán, en sus hobbies, sus distracciones, pasan su vida en vanidad y en tribulación, en dificultades. Y cuando tienen dificultades van a Dios en forma temporal. Pasa la dificultad y siguen siendo hipócritas. No seas así. No seas como ese grupo de cristianos hipócritas que no conocen a Jesús, nunca han perdido su vida por Jesucristo. Si estás en ese grupo hoy, toma determinaciones. Propón con todo tu corazón a partir de ahora buscar a Dios cada día. Luchar por amar a Jesucristo, por amar a Dios, buscándole cada día en oración, en la lectura de su palabra, adorándole, alabando su nombre, ayunando, consagrándote, arrodillándote, humillándote ante su presencia, reconociendo tu necesidad, amándole, pensando en Él, sirviéndole, apartándote del pecado, de aquellas cosas que no te convienen, priorizando tu vida para Jesús y a través de Él dándole el primer lugar a Dios, a nuestro Padre Celestial. Salte de la religiosidad, salte de la hipocresía y busca a Jesús con todo tu corazón, porque vienen días de tribulación, de hambre y necesidad, y solo Jesucristo será tu refugio. Haz cambios ahora. Si seguimos leyendo este Salmo 78, que es el que alude a nuestro amado Señor Jesucristo, de que revelará cosas ocultas, ya estamos viendo, nos revela el carácter del pueblo de Dios, el comportamiento, y qué hay que hacer para no ser parte de ese grupo de rebeldes, sino agradar a Dios. ¿Qué dice a continuación? Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya. Muchos cristianos que están en la hipocresía, cuando viene la dificultad, cuando quedan sin trabajo, cuando se enferman, entonces ahí buscan a Dios y ahí son solícitos. Pero es solo apariencia, porque una vez que pasa la dificultad, vuelven nuevamente a ser hipócritas. Y eso es usar a Jesús, usar a Dios. No es amarle, no es darle tu vida. Por eso dice a continuación, cuando se veían en aflicción,
se acordaban que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Por eso Dios veía hipocresía. Le lisonjeaban porque estaban en aflicción. Le decían: Dios, tú eres bueno, compasivo. Jesús, tú eres tan bueno. Le mentían porque no le amaban. Sus corazones no eran rectos. Dios sabe que si los sanaba, inmediatamente se iban a ir nuevamente a la hipocresía. Amar este mundo, las cosas temporales, las vanidades, y lo iban a dejar. Por eso nuestro Dios dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dios es bueno. Jesucristo es bueno. Nuestro Dios quiere sanarnos, quiere proveernos. Él no falla, pero Él no quiere hipocresía en tu vida. Él no quiere que lo uses. Él quiere que le ames. Jesucristo quiere que tú le ames. Fruto de amor le obedecerás. Te humillarás ante Él y no te quejarás. Entonces, cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, en Lucas 1, profetizó acerca de Jesús en su nacimiento, él dijo que Dios había levantado un poderoso Salvador, Jesucristo. ¿Para qué? Para que, librados de nuestros enemigos, sin temor, le sirviéramos en santidad y justicia delante de Él todos los días. Es decir, cuando Dios nos sana, nos salva, nos liberta por medio de Jesucristo, es para que le busquemos, para que le sirvamos, para que tengas una vida normal, de trabajo, de estudio, como una persona normal, pero que el centro de tu vida sea Dios, sea buscarle por medio de Jesucristo, en oración, en su palabra, darle tu vida, servirle todos los días de tu vida en santidad, en obediencia a su palabra. Pero muchos no oyen, no entienden o no quieren entender. Entonces solo quieren usar a Dios, usar a Jesús para que los sane, les dé salvación y los perdone. Y una vez que logran eso, quieren solamente hacer sus propias vidas. Eso no está bien. Eso es un falso cristiano. No seas así. Dios es bueno y nos ama, y te darás cuenta que Él nos da toda nuestra vida oportunidades para que le conozcamos y le amemos. Mas estamos en un tiempo final. No juegues a ser cristiano. Es tiempo de tomar determinaciones. Este pueblo de Dios, como lo habla el Salmo 78, vemos cómo se revela, cómo solo usa las bendiciones de Dios, pero no le sirve, no le busca, no le ama, y por eso vivió en vanidad, en tribulación y en dificultad. Pero si seguimos leyendo, vemos el amor y la misericordia de Dios. Versículo 38. Pero Él, nuestro Padre, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y maravillas en el campo de Zoán. Como Dios los liberó del pueblo de Egipto a través de las plagas, transformando el río en sangre
enjambres de moscas, orugas, langostas, granizos, la muerte de los primogénitos de Egipto. Todas esas obras de justicia que Dios hace, que también declaran su gloria. Él juzgó a Egipto. Nuestro Padre juzga al mundo con justicia. Y el juicio es esa acción correctiva para que su pueblo sea libre. Muchos olvidan cómo Dios los libra, los salva y los rescata. Pero nuestro Dios es paciente y perdona y tiene compasión. El problema es que muchas de estas personas, de este pueblo de Dios, murió en el desierto, apartado de Dios, viviendo en vanidad. No seas parte de ese pueblo. Dios tiene misericordia y sigue dando oportunidades, generación tras generación, para que conozcan su amor, conozcan a Jesús. Tristemente muchos se pierden, como el caso de esta generación. Pero Dios dice que a continuación hay una nueva generación y les da nuevas oportunidades. Versículo 52 de Salmos 78. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Dios nos saca de este mundo, trata en nuestras vidas en medio de las dificultades y nos pastorea, nos enseña. Nuestro amado Jesucristo usa siervos de Él. ¿Y qué ocurre? Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha, la tierra prometida. Ya sabemos que nuestra tierra prometida, la verdadera y final, está en la casa de nuestro Padre, la Nueva Jerusalén. Sin embargo, también en esta tierra actual, Dios nos da bendiciones, nos lleva a tierras prometidas, tiempo donde tenemos paz, donde podemos tener descanso, provisión. ¿Pero para qué? Ya sabemos, si nos da paz nuestro Dios, si nos concede provisión, es para buscarle y servirle en santidad, en obediencia, y así actuaremos en justicia, obedeciendo a nuestro amado Señor Jesucristo. Y nuestro buen Padre, nuestro Dios, nos quiere dar esas bendiciones aquí en la tierra. Por eso dice a continuación a esta nueva generación, dice, echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, les repartió a cada uno, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Dios es bueno, Él quiere darte un trabajo, proveerte un hogar, una casa, que puedas estar bien con tu familia, que puedas estar sano, tener paz. Él es bueno. Él nos provee y nos sustenta. Nuestro Dios provee todo lo que necesitamos, conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él nos suple, nos da tierras prometidas también, aunque temporales aquí, nos las concede para que le busquemos, para que permanezcamos en Él, sirviendo a Jesucristo y a través de Él sirviendo a nuestro Dios, santificándonos, limpiándonos del pecado, apartándonos de las cosas vanas, temporales, apartándonos de la inmoralidad, del orgullo, de la ira, de la violencia, de la rebelión, de la codicia, de la mentira, de la envidia, de los pleitos, apartándonos del pecado, poniendo los ojos en Jesús. Que cada día encuentres gozo en buscar su presencia. Que cada día propongas en tu corazón darle el primer lugar a Dios en tu vida, con los tuyos, con tu familia. Y si tu familia no es cristiana, les hablarás de Jesús, les darás testimonio de su amor y buscarás en tu pieza la presencia de Dios. Séle fiel a Dios, no lo traiciones. No busques
agradar al hombre, busca agradar a Dios. Y así Él te bendecirá en esta tierra, te proveerá, te protegerá, te suplirá. Y podrás experimentar una tierra prometida aquí mismo, aunque temporal, porque nuestro corazón está puesto en la eterna. Pero ¿qué ocurrió con esta nueva generación del pueblo de Dios? Estos que entraron en la tierra prometida, que fluía leche y miel. Dice, ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. ¿Qué ocurrió? Ya no estaban en el desierto de la prueba esta nueva generación. Esta nueva generación, los hijos de aquellos que murieron en el desierto, entraron en la tierra prometida, pero también se rebelaron, no quejándose contra Dios, sino con ídolos, no siendo leales. Recuerda que ídolo en este tiempo es cualquier cosa que robe tu atención, que robe tu corazón. Un ídolo disputa con Dios en importancia en tu vida. Para muchos, un trabajo será un ídolo, porque entre elegir trabajar hasta más tarde o cumplir con su horario y buscar a Dios en su hogar, tristemente muchos escogen el trabajo. Ya tienen un ídolo en el trabajo. Entonces tienen ídolos de codicias, de sus propios derechos, de sus afanes, de sus riquezas, de los placeres temporales, del disfrute de las cosas de esta vida. Y Dios les ha concedido paz, pero en vez de buscarle, ahora se dedican a disfrutar su vida y hacer lo que a ellos les plazca. Se rebelan. Les preocupa más las cosas materiales, su casa, su auto, sus pasatiempos, sus cosas personales, antes que darle el primer lugar a Dios. Entonces ya no están en el desierto, ahora están en la bendición, en la prosperidad que Dios les ha dado, pero se llenan de ídolos. Y vuelven a ser desleales, y vuelven a usar a Dios, su prosperidad. Lo usan en forma egoísta en favor de ellos. No aman a Jesucristo, no aman a Dios, no le obedecen. Traicionan a Dios de otra forma, con sus ídolos, sus intereses. El mayor de sus ídolos es su propia vida, o la vida de su esposa, de su familia, de los suyos. Viven para sí mismos o para los suyos, en vez de vivir para Jesucristo, en vez de darle el primer lugar a Dios. Entonces te darás cuenta que nuestro amado Jesús, al hablar del Salmo 78, nos revela el carácter del pueblo de Dios en general. ¿Y qué ocurre? A continuación dice el versículo 59. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. ¿Qué significa esto? La presencia de Dios se va del lugar, del tabernáculo, del templo, de donde Él estaba con ellos. Y ya sabemos qué ocurre cuando la presencia de Dios se va. Él juzga con justicia, determina que no lo aman, que usan solamente a Dios y que dice nuestro Padre, entonces retiro mi presencia. Como consecuencia de eso, el destruidor actuará. Y es lo que ocurre, y ya lo vuelves a entender. Algo que es un misterio, ahora ya sabes qué es lo que ocurrió y qué va a ocurrir en este tiempo. Dios ha bendecido a su pueblo, pero muchos lo han abandonado.
han menospreciado al Espíritu Santo, no le han dado la honra que se merece, no le han buscado, no le han amado. Por lo tanto, la presencia de Dios se retira y el destruidor actuará. Lo que ocurrió en ese tiempo volverá a ocurrir hoy. Con guerra, con hambre, grave crisis económica, necesidad, con enfermedad, aflicción, por cuanto la presencia de Dios se va. Y muchos dirán, es que no se ha ido la presencia de Dios, porque cuando canto en la iglesia se siente su presencia. No te equivoques. Una cosa es la emoción y otra cosa es que efectivamente la presencia de Dios, su Espíritu, esté gobernando tu vida y gobierne la iglesia. Que realmente el Espíritu Santo te esté guiando, esté dirigiendo tus acciones. Que tú realmente estés en comunión diaria con Él y te llena de su presencia. No te dejes engañar. Las emociones pueden engañar a las personas. La presencia de Dios es relación íntima, donde tú le hablas, donde Él te responde, donde Él te guía, donde tú le obedeces. Amas y obedeces a Jesucristo. Una relación. ¿Qué ocurrió con este pueblo una vez que nuestro Dios abandona su tabernáculo? Su presencia deja a su pueblo. Versículo 61. Y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. Es decir, se acabó la paz. Y eso es lo que muchos cristianos que tenían una tierra prometida temporal en este mundo, donde Dios les dio bendición y paz, pero que ellos se apartaron, se fueron en pos de las cosas temporales, de las vanidades, de las cosas materiales, o del orgullo, o de la gloria de este mundo, o de los afanes. Entonces la presencia de Dios se retira y ellos pierden la paz. Y es lo que va a suceder a nivel global en este mundo. Por cuanto han escogido la violencia y la rebelión en vez de buscar a Jesucristo. Viene la destrucción, la guerra. Y dice a continuación, el fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. La destrucción. Y eso es lo que vamos a observar en los próximos meses y años. Mas tenemos un Dios que es justo, hace justicia, hace juicio, toma determinaciones correctas y es grande en misericordia. Porque a continuación dice el versículo 65, entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás y les dio perpetua afrenta. Dios tendrá compasión de los que se humillan. Y dice, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Esto quiere decir que Dios tiene y tendrá siempre un remanente. Aquellos que se humillan, aquellos que no se quejan, que no se rebelan, aquellos que buscan a Jesucristo, aquellos que toman determinaciones, que le obedecen, que se arrepienten y apartan del pecado, se arrepienten y apartan de la religiosidad, de la hipocresía, y obedecen a Jesús, le aman, se consagran a Dios por medio de Jesucristo. Estos serán remanente, hallarán gracia en Jesucristo. Dios tendrá misericordia de
los humildes. Y que dice, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Jesús es nuestro refugio, nuestro lugar de escondite, nuestra arca, para estar seguros y escondidos en Dios, nuestro Padre. Dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob, a su pueblo, y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Aquí David representa a nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el Rey. Él es nuestra justicia. Él es nuestro buen pastor, el pastor de sus ovejas que oyen su voz y le siguen, su remanente. Vemos cómo Dios ama a su pueblo. Estamos en un tiempo de gracia por medio de nuestro amado Salvador, Jesucristo. Él pagó el precio. Él es quien nos saca de este mundo de pecado, del Egipto. Pasamos a un desierto a enfrentar dificultades y permanecemos en Jesús. No nos rebelamos. Pero muchos sí se rebelan y mueren. Y vienen las generaciones una tras otra. Y algunos heredan bendiciones de Dios. Pero muchos son traicioneros. Son infieles. Dios los bendice y lo abandonan. No son agradecidos. Entonces nos volvemos a encontrar en un nuevo ciclo, nueva y última generación, donde Dios abandona su templo porque el pueblo de Dios lo ha menospreciado, solo lo usa, y el mundo en general ha escogido la violencia y la rebelión. Fruto de esto, Dios juzga con justicia, se aparta y Él permite que el destruidor opere. La justicia de Dios también declara su gloria, que Él es bueno, lento para la ira, grande en misericordia, compasivo y también justo, toma medidas correctivas, juicio. Dios manifiesta su gloria. ¿Y qué ocurrirá? El destruidor ya está actuando, con guerra, con crisis, con violencia. Las tinieblas se van a levantar. Llegará el momento en que el anticristo aparecerá, el cual será vencido por nuestro amado Señor Jesús en su segunda venida. Y Dios hará misericordia de su remanente. Dios hará misericordia de aquellos que se humillan, de aquellos que le buscan por medio de Jesucristo. Él los guardará, los protegerá, los arrebatará. Él protegerá a los suyos. Cuando nuestro buen Jesús declara cosas escondidas desde la fundación del mundo, alude a este Salmo 78 y nos indica el carácter de su pueblo, nos indica el comportamiento de su pueblo. Y Él nos dice que entrando en casa, ahí sus discípulos entenderán la verdad. Y lo primero que le preguntan es por la parábola de la cizaña. Y nuestro amado Señor Jesús se las explica. Y le dice en Mateo capítulo 13, 24, que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. Dice que el campo es el mundo. La semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Entonces puedes darte cuenta que en este mundo cohabitan hijos de Dios e hijos de las tinieblas, del diablo. Gente que quiere amar a Jesús y otros que quieren robar, matar y destruir. Y dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Cuando dice entre el trigo,
Ahí está aludiendo a las iglesias. Entre los discípulos, las tinieblas siembran cizaña, falsos cristianos, cizaña en forma de hipocresía, cizaña en forma de religiosidad, de apariencia, de desamor, de orgullo, de rebelión. Entonces, cuando salió la hierba y dio fruto, apareció también la cizaña. Y ya sabemos, el que sembró la cizaña es el diablo. Y nuestro buen Jesús añade que la siega es al fin del siglo y sus segadores son los ángeles. Y así nos encontramos hoy, igual que el pueblo del Salmo 78. Falsos cristianos, con rebelión, con orgullo, con egoísmo, sembrado dentro de los discípulos de Jesús. Y nuestro buen Señor Jesús dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿De dónde apareció estos falsos cristianos sembrados entre el trigo? No solo en el mundo, entre el trigo. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, las tinieblas, el diablo. Y los siervos le dijeron, los ángeles, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella al trigo. Aquellos cristianos que parecen cizaña porque no buscan ni aman a Jesús. Pero, ¿cuál es la esperanza? Que se den cuenta de que están actuando como hipócritas y que fruto de eso se arrepientan y actúen como trigo, que dejen de ser religiosos, que empiecen a buscar a Jesús con todo su corazón, que empiecen a escoger lo que Dios quiere, cada día consagrarse, cada día permanecer. Orarás, buscarás su presencia en tu pieza, estarás en relación con Él, leerás su palabra, tu vida estará en función de Jesucristo y darás fruto, fruto del Espíritu. Amor, en primer lugar, amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, darás fruto, porque tu prioridad será Jesucristo. Amar a Dios con todo tu corazón. Que muchos cristianos despierten. Esa es la esperanza. Por eso nuestro buen Jesús dice, que el padre de familia dijo, nuestro Dios, no arranquen todavía la cizaña. ¿Por qué? No sea que por error algún trigo que todavía no está dando fruto sea arrancado y que parezca cizaña. Entonces, ¿qué dice? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Al final de este siglo, cuando nuestro buen Jesucristo venga en su segunda venida, se marcará claramente aquellos que eran de Él y los que no eran de su propiedad. Aquellos que le conocen y le aman y le buscan, y por eso Él los denomina trigo, dan fruto, versus aquellos que son cizaña, que se parecen mucho al trigo, pero que no tienen fruto. Dios tiene un remanente. Lucha para ser remanente, ser parte de esa manada pequeña, de esos que son trigo, que no quieren religiosidad ni apariencia, sino que quieren amar y conocer a Jesucristo. A continuación, nuestro buen Señor Jesús dice,
enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto corresponde al juicio final. Habrá un juicio ante el gran trono blanco, y aquellos que no están en Jesucristo, que no han sido inscritos en el libro de la vida porque rechazaron la salvación, estarán en el lago de fuego, en la separación eterna de Dios, en un lugar donde no hay amor, ni paz, ni misericordia, ni bondad. Por consecuencia, solo hay maldad, dolor y aflicción, sufrimiento eterno. Mas, dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Llegará el día en que todos aquellos que permanecieron en Jesucristo, que lo amaron, que dieron fruto, el primer fruto del Espíritu es amor, amar a Dios con todo tu corazón. Es tu determinación, no es emoción. No es lo que sientas, es lo que tú determinas. Después viene la emoción, pero primero tú determinas amar a Dios. Tú determinas amar a Jesucristo, buscarle, permanecer en Él, consagrarte. Tú lo determinas y lo buscas. Es una lucha. Te consagras en oración, lectura de su palabra, adoración, ayuno. Te apartas del pecado y te consagras a Dios. Le das el tiempo que Él merece. Te apartas de la iniquidad. Escoges lo bueno. Te consagras a Él. Y como resultado de esta relación personal, íntima con Dios, espiritual, por medio de Jesucristo, el Espíritu Santo obrará en ti. Tú tomas determinaciones y Él te ayuda. Tú te apartas del pecado y luchas, resistes las tentaciones y el Espíritu Santo te fortalece y te ayuda. Y tendrás el fruto de su Espíritu. Amarás a Dios. Tendrás paz en medio de las dificultades. Tendrás templanza, serás equilibrado. Actuarás con bondad, con misericordia. Perdonarás. Te mantendrás creyendo en Él. Y Dios hará que resplandezcas en su reino. Esto nos hace entender que la justicia de Dios, que hará que resplandezcas, ocurrirá en la hora final, en su reino, no en este siglo. No busques reconocimiento humano, no busques la gloria del hombre, no importa que te menosprecien. Tú ama a Jesucristo, búscale, ámale, obedece su palabra, conságrate a Él, y cuando fuere tiempo, Él te honrará, Él te bendecirá, resplandecerá su gloria en ti, su amor en ti, y verás el fruto de tu trabajo. No serán avergonzados los que en Él confían. No es por demás buscar a Dios. Dios marcará diferencia entre el trigo y la cizaña. El pueblo de Dios en general seguirá comportándose como la cizaña, quejándose, reclamando, con codicia, buscando las cosas temporales de este mundo, cayendo en adulterio, en inmoralidad, en avaricia, en envidias, en pleitos, y se rebelará contra Dios. Pero esa pequeña manada de Jesucristo se consagrará, le buscará, le amará. Fruto de eso tomará determinaciones. No va a buscar agradar al hombre, sino a Dios. Le dará el primer lugar en su vida. Rechazará los ídolos. Renunciará a su vida por causa de Jesús.
y fruto de esto madurará, dará fruto como el trigo. Tenemos la salvación por gracia en Jesucristo, por la fe en Él, y porque creemos en Jesús, le obedeceremos. Oiremos para obedecerle y así hacer su voluntad. Nuestro buen Jesús te quiere como trigo, que des fruto y permanezcas en Él. Si eres fiel, serás guardado en medio de las cosas que vendrán. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.